mujeres porque somos mayoría. Esto es Mamá Revolución, un espacio dedicado a las mujeres interesadas en la maternidad, vista desde el sincretismo, el misticismo, la ciencia y la conciencia. Bienvenidas, comenzamos. Mi nombre es María del Refugio Esquivel y el tema es educación menstrual. En México, solo el 5% de los niños y adolescentes tienen conocimientos precisos sobre la menstruación, lo que los limita a entender los retos que enfrentan las niñas y adolescentes durante su periodo. Solo el 5% de los padres hablan con sus hijas de menstruación. Incluso los médicos solo inciden 7% en niñas y mujeres adolescentes. Solo el 16% de las niñas y mujeres adolescentes cuentan con conocimientos y significados precisos sobre la menstruación. En hombres adolescentes, este porcentaje cae al 5%. Niñas y adolescentes deben de tener información precisa sobre prácticas de higiene menstrual y lo que necesitan para cuidar su cuerpo durante esta etapa, para vivirla de una manera sana y digna. Al mismo tiempo, adolescentes, hombres, personal escolar, facilitadoras o facilitadores de saneamiento deben tener las herramientas necesarias para comprenderlas y así cambiar su forma de pensar y en adelantar, construir entornos donde no hay discriminación y acoso. Esto es un fragmento de la UNICEF y para platicarnos y darnos una guía sobre este tema tenemos de invitada a la doctorante Erika Gabriela Campos Pacheco, mujer, hija, hermana, materna sola desde hace 17 años y lo agradece mucho, acompañante de infancias, adolescencias, viviendo mis 39 años y acompaño a diversas senectudes. Historiadora, cuentacuentos, maestra en ética aplicada y biotécnica, doctorante en pedagogía de la sujeta y el sujeto, educadora de vocación, aprendiz de la amorosidad y la ternura como herramienta del acompañamiento con las infancias, católica, anarquista y feminista, aunque esto todavía no se inventa, pero sobre todo respetuosa de todas las formas de ser y estar en el mundo y de otras formas de vida, cuidadora de la vida y autodidacta en sanar sus heridas para aprender su mensaje y si en el camino puede compartir, con gusto lo hará. Ha conseguido algunos diplomas y constancias en derechos humanos para los pueblos indígenas y afrodescendientes, perspectiva de género y otros más, escritora de poesía y algo de prosa, de cuentos cortos en su mayoría, tejedora de trenzas y de sueños, intenciones y voluntades. De los trabajos que le ha tocado gestar y concretar han sido el libro de Maconi, Corazón de mi gente, Memorias que late y el que nos trae a la mesa el día de hoy, la niña de los ojos color café, como el color de la tierra. Gaby, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bienvenida. No, pues muchas gracias por el honor, por la invitación. Creo que pues es como una experiencia diferente, ¿no? Y pues es como nervioso estar en vivo, pero bueno, primero la vida, saldremos adelante. Pues tú dime con qué te gustaría empezar. Sí, Gaby, a mí me gustaría que nos platicaras cómo fueron tus embarazos, tus partos, tus pospartos, cómo los viviste, si sentiste que hubo violencia Obstétrica. Obstétrica, quién te acompañó, si te sentiste pues acompañada valga la redundancia, en este proceso. Cuéntanos cómo fueron esta etapa para ti. Claro, con gusto. Mira, pues yo al momento de mi vida tengo 3 partos. La primera fue una niña y fue lo que los médicos dicen que se llaman parto seco, ¿no? O sea, solo tenía como el líquido suficiente y necesario para que la bebé estuviera bien. Y pues sí estuvo como curioso porque desde el jueves me empezaron a dar un montón de como contracciones, pero muy separadas, estaba incómoda, tenía hambre pero no podía comer. El viernes me la pasé yendo y viniendo del hospital y como a las 12 de la noche me recibieron, ¿no? Porque pues justo me revisaban y decían, pues falta todavía, váyase a caminar otro rato. Entonces, en el andar caminando afortunadamente en ese momento me acompañó el papá de mi hija y también una de bueno, le digo cuñada, nos llevamos muy bien, aunque ya no estemos juntas, ¿no? Bueno,
aunque su papá y yo ya no estemos, bueno, su hermano y yo ya no estemos juntos, que es pues sí, al final la vida sucediendo, ¿no? Como que como parejas a veces hay esas diferencias, pero justo en el momento del parto de mi primera hija, sí estuvo él ahí presente. A la hora que me reciben en el hospital ya no, porque tuvo que ir a trabajar. Y la que me acompaña es la hermana, entonces la hermana pues recibe mi ropa. Después pues ya le aviso al papá, le aviso a mis suegros, a mis papás, y los que van por mí al hospital y por la niña pues son también sus papás de él, ¿no? Entonces sí hubo ese acompañamiento, mi familia pues no se diga. Un poco el tema ahí fue que mi papá estaba muy enfermito en ese tiempo de influenza, entonces mi mamá estaba cuidándolo. Y de hecho, pues el día que yo ya llego con la niña, pues mi papá sale, la conoce y sale a urgencias, ¿no? Y lo internan un rato. Afortunadamente, pues salió con bien, ahí anda, ¿no? Entonces, te decía que el parto fue un parto seco, casi no subí de peso con Lía, se llama mi hija, y pues sí era como curioso que yo andaba en la uni terminando la carrera y embarazada y con una pancita así, no se veía, ¿no? Entonces ya tenía 7 meses y nada que se notaba. Entonces nadie me creía que estaba embarazada, ¿no? Y yo así, pues bueno, pues estoy embarazada, ¿no? En el parto sí lo viví muy difícil porque de hecho cuando caminaba fuera del hospital y adentro de la sala, ya no había comido yo nada, ¿no? Bueno, comí unos tacos de chicharrón de res. Entonces en el baño de mi cuñada, pues para afuera, ¿no? Y ya fue lo último que comí, que pude comer. Y en el estacionamiento del hospital igual, vomitando. em, en la sala de parto, bueno, de espera más bien, también, ya eran las 6 de la mañana, fue el jueves el viernes, perdón, todo el día, me reciben a las 12 de la noche ya pues para pasar a sábado, y a las 6 de la mañana pues estuvieron pasa un ginecólogo y me dice, ¿cuánto tiempo lleva esta señora, no? Porque me vio ahí vomitando. Entonces, le digo, no, pues ya desde ayer, ¿no? Desde las 12 de la noche. A ver, la voy a revisar. No, pues ni para cuándo, ¿no? Apenas 8 de dilatación. Entonces él lo que tomó fue un instrumento, que no sé qué sea, pero reventó la fuente y ya los dolores ya no aumentaron, sino que se quedaron como en estándar y me pusieron la anestesia y pues ya de ratillo, pues sí tardé todavía como, pues la niña nació 8:40, ¿no? Entonces fue parto normal. Tuve una hemorragia que les costó un ratito pues como contener, pero pues del trato del personal y eso yo no tengo ninguna queja, afortunadamente solo fue como mi cuerpo, pues reaccionando, ¿no? A lo que estaba pasando, era mamá primeriza y pues sí no tenía como noción, ¿no? Obviamente, pues yo sabía que iba a doler, pero no a ese grado, ¿no? Entonces, nace la niña, estaba bien, estaba muy, muy sana y pues fue el tema solamente fue que nunca hubo cama para pasarme a piso hasta que ya casi me dieron de alta, ¿no? Entonces, sí noté mucho la diferencia con el tercer embarazo que fue cesárea. Para el parto, pues antes del mes yo ya andaba caminando, comía de todo, aparte la edad, obviamente, ¿no? Y el segundo embarazo fue un aborto, me practicaron un legrado. Sí fue un periodo de duelo muy fuerte porque coincidió con la separación de su papá de mi hija y pues ahí se juntaron ambos procesos, ¿no? El duelo por la separación y luego el tema de la pérdida del bebé. Tenía apenas 5 semanas de embarazo, de hecho ni siquiera sabía que estaba embarazada, fue como, me enteré en el momento que tuve pues sí, el sangrado, ¿no? Y para el tercer bebé, que fue un embarazo totalmente contrario al de Lía, subí 20 kilos, fue un embarazo con muchísimo líquido, el niño se estuvo moviendo, se enredaba en el cordón y ya se desenredaba, entonces en unos ultrasonidos corría a ver peligro su vida y al siguiente ya andaba como si nada, ¿no?
Al final es cesárea porque si para el primero me costó, que me explicaron que fue también porque tengo un canal de parto muy angosto. Para el segundo, con 4,5 kilos que pesó el niño, pues obviamente no había manera de que pasara por un parto normal y fue cesárea. Entonces, pues sí, sí, yo soy muy fuerte y suelo como tolerar mucho el dolor, pero no, eso de la cesárea sí es horrible, ¿no? El periodo de recuperación, en los dos partos estuvo presente mi familia. En el segundo parto específica, digo, en el tercer, pues sí, parto porque no, el segundo fue legrado, con mi hijo, el tercer embarazo. Sí, fue más como caótico la situación con su papá. Sufrí muchas, muchas violencias, muchos problemas, especialmente el embarazo fue llorar todo el tiempo, ¿no? Sí, fue muy, muy caótico el asunto. La familia sí estuvo todo el tiempo como hostigándome, violentándome, o sea, no estuvo chido, ¿no? En contraparte, pues la verdad siempre he tenido el apoyo de mis papás, de mis hermanos, que siempre me echan muchas porras, y en esa ocasión pues no fue la excepción, y pues salimos avante con eso. No se me... Ya te escucho. Ah, no, ya no. Si gustas, Es que puedo. Ya. Es que al momento de presionarle se vuelve como rápido a poner, o sea, me está fallando, te digo, hay un corto, pido una disculpa porque tengo aquí conectado de una manera media rara mi celular, entonces me está generando ahí complicaciones con la aplicación, pero bueno, ay Gaby, pues sí, estas historias de los embarazos siempre nos mueven y yo les platicaba o les he dicho que me gusta como que nos cuenten nuestras invitadas que nos cuenten esta parte de la historia de sus vidas, porque conectamos y al final de cuentas pues no nos sentimos solitas y nos damos cuenta de que hay más mujeres y necesitamos también más información y más acompañamiento en estos procesos. Gaby, pero ya adentrándonos un poquito en el tema, cuéntanos qué es la educación menstrual. ¿Y por qué es tan importante también saber parte de ella? Fíjate que pues sí, un poco lo comentabas al principio, que nosotras como mujeres partimos de nuestra experiencia propia para acompañar a nuestras hijas, ¿no? Entonces, justo mirando que estaba cerca como el proceso, pues digamos, el año en que en la primaria te hablan de el aparato reproductor, que ahora sé que no se llama así. este, ya estaba cerca que mi hija pasara a los 10 años, ¿no? Entonces, de pronto por ahí se aparece la idea de, chale, ¿no? ¿Cómo la voy a acompañar yo en ese proceso? Porque pues algo que debo de agradecer mucho es que tuve la posibilidad en mi clan hasta el momento de seguir accediendo a la educación, y pues mi mamá siempre me ha como cuidado a los niños, me posibilita salir a congresos, a estancias de investigación, a trabajos de investigación, a proyectos personales. Ella siempre es como mi fiel compañera y mi cómplice, y pues bien, bien agradecida, ¿no? Por eso. Y fíjate que yo pensaba cómo quería acompañar a mi hija porque ya estaba cerca ese periodo, y yo decía, pues yo no quiero que le pase a mi hija lo que a mí me pasó, que pues en la escuela te explican como, sí, las partes del aparato reproductor, y lo vuelvo a entrecomillar, pero no en sí el proceso, ¿no? O sea, no se hablaba de que iba a salir sangre por el medio de tus piernas, y pues menos había como una gráfica que explicara eso, y pues yo lo fui a aprender hasta que
tuve, bueno, ahí un poco spoileando el contenido del libro, pues sí, también mi mamá me contó cuando empecé a recuperar justo esa memoria de cómo había sido mi menstruación. Yo no lo recordaba, fíjate, porque yo daba por hecho que empecé a menstruar hasta los 15 años, pero mi mamá me dijo que yo empecé a menstruar a los 7. Entonces yo dije, ¿cómo? Eso no lo recordaba, ¿no? O sea, que tuve un sangrado, que pues ella me llevó al doctor y que pues le decía al doctor que estaba muy preocupada para que yo empezara a menstruar, ¿no? Entonces el doctor le dijo que me iba a dar unas pastillas y que me las tenía que tomar. Claro. Entonces, me tomé las pastillas y le explicaba al doctor que si me volvía al mes era porque pues ya era de un proceso que ya había iniciado y definitivo, pero que si no, pues solo era como un evento insólito, ¿no? Ahora sé que se le llama desorden hormonal. Entonces, pues ya, eh, me tomé las pastillas y no volvió a pasar hasta los 15 años. Y pues sí, justo como preguntar eso y platicar eso con mi mamá nunca, ¿sabes? También no, pues no, en la escuela solo había como murmullos entre las muchachas, entre las niñas, ¿no? Y pues no, así a ciencia cierta no había como información más que la de las toallas sanitarias, ¿no? Entonces, pues ya yo veía ahí la primera vez que tuve un paquete de toallas sanitarias, dije, oh, ¿cómo se usa esto, no? Entonces ya vi ya sabía leer, entonces ya leí las instrucciones y pues así las puse, ¿no? Y ya un poco el diálogo con mi mamá fue pues que iba a pasar cada mes. Y entonces ya, o sea, yo no recuerdo que me haya dicho, ay, eso es malo, nada. Indagando después y decidiendo hacer un cuento para acompañar a mi hija en ese proceso, fue cuando yo empecé a conocer más, ¿no? Y ahora sé que hay un montón de educadoras menstruales en todo México, que muchas de ellas acompañaron la creación de este libro. De hecho, me invitaron en varias ocasiones a la red de educación menstrual, al nodo fundador, pero pues la verdad no, en ese tiempo estaba terminando lo de la maestría y empecé lo del doctorado y dije, pues es que eso ocupa tiempo y difícilmente uno en ese momento no podía dedicarle tiempo a eso y mi estrategia fue, como coincidió con el tiempo que Lía ya pasaba a la fase premenstrual, pues yo dije, no, pues es que tengo que hacer algo, ¿no? Porque justo quería acercarle como toda la información que a mí me hubiera gustado recibir, ¿no? Entonces, afortunadamente te decía, tuve acceso a la educación, he tejido redes de colaboración con muchísimas amigas en la Facultad de Psicología, en la Normal, en varios espacios. Entonces, pues así como soy contigo, que voy y cuento las cosas y que estoy ahí pues insistiendo. La verdad, pues les platiqué el plan que tenía, ¿no? De hacer un cuento, que me gustaría acompañar a Lía, y voy con Lía y le digo, oye, Lía, ¿a ti qué te gustaría aprender o saber de la menstruación, ¿no? Y hubo 3 preguntas, espero que la memoria no me traicione. Una fue, si la menstruación tenía que ver con la luna, ¿no? Otra era que cómo saber que tienes una infección vaginal. Y la última era cómo sabes que ya empezaste a menstruar. Y yo, ¡oh! Con esas, ¿no? O sea, con esas preguntas tuve para, como para tomar en cuenta lo que Lía quería saber. Y yo me atreví a sumarle otras cosas que fueron resultando, ¿no? Y lo iba platicando con ella y le decía, oye, mira, fíjate que hay este libro, ¿no? El primer libro que empiezo a, a buscar, bueno, que llega a mis manos a través de una terapeuta menstrual, es Luna Roja de Miranda Gray. Entonces ahí entiendo un montón de cosas súper místicas, súper bonitas, que ahorita le nombro místicas, pero en realidad son saberes heredados de mujer en mujer a lo largo de la humanidad, ¿no? O sea, que afortunadamente han sobrevivido y que ella encuentra la forma de sistematizarlos, de ponerlos en un libro, ¿no? Y obviamente como soy historiadora, pues para mí es muy importante poner las cosas en un libro, ¿no? Pero también es muy importante reconocer y saber que hay
conocimientos que siguen sin transmitirse y que así van a pasar a la posteridad, pero que están vivos, ¿no? Y laten en el camino. Entonces, ¿qué es la educación menstrual para mí? Para mí es una forma de establecer un diálogo entre mujeres y compartirlo. Y que no siempre va a estar en un libro, va a estar en la cocina, va a estar en el baño que se le hace a nuestras hijas, cómo les enseñas a cuidar su cuerpo, pues sí, a cuidarlo y en eso pues denunciar si están pasando por otras cosas, ¿no? Entonces, pues la educación menstrual creo que es una tradición que se ha hecho desde hace muchísimos años y que ahora se le está nombrando, se le está reconociendo porque es muy necesaria, ¿no? Y es muy necesaria, incluso pues tú lo leíste en la apertura, la UNESCO, la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, pues ya le dan un sitio, un lugar, exigen políticas públicas que hablen sobre eso, se reconoce la labor y el trabajo de las compas que están haciendo educación menstrual, activismo menstrual y todo. Ya. ¿Y cuál consideras entonces que sea como el momento adecuado para iniciar el tema con las niñas? Porque el tema de los niños es como otra cuestión, ¿no? Otro Pero, reto. pero en particular con las niñas, ¿en qué momento? Porque, bueno, también pasa de que, y muchas de las mujeres, tal vez de mi generación también, ¿no? Que las mamás con estos tabús, con estos miedos, con la desinformación y también la falta de ella, se esperaban como a que en la escuela, ¿no? En la escuela te lo iban a decir y ya la escuela se encargaba y bien, pero cuando te tocaba un maestro, ¿no? O sea, ¿Cómo la hablaba? visión del hombre, ¿no? Ante estos temas también era como muy limitada y no quererse meter tampoco en problemas, ¿no? Y también estamos, pues hay que ser claros, en México somos una sociedad pues muy católica y también hay como ciertos tabús dentro de la religión, los cuales tienen como muchas cuestiones y si todas las religiones, yo creo, ¿no? Religiones y sectas, pasa esto de que hay un miedo, ¿no? Un miedo latente de que en el momento en el que ya las niñas menstruan, se convierten en mujeres, ¿no? También otro tema que en la cual creo que es todo una cuestión de que tendremos que cambiar esta visión de que por el hecho de que las niñas menstruen, automáticamente se convierten en mujeres y creo que no sucede así. Pero entonces, ¿en qué momento iniciamos, Gaby? Porque vemos también actualmente que debido a las cuestiones hormonales, que estamos saturadísimos en los alimentos, el contacto también con estos tipos de aparatos, tanto la televisión como el celular y tabletas, están como induciendo a que las niñas tengan se adelante su proceso de menstruación mucho antes a los que nosotras estábamos acostumbradas, ¿no? Tú mencionabas que recuerdas que los 15 años, ¿no? Yo también recuerdo que ya pues, estaba yo como en segundo, tercero de secundaria cuando pasó esto, entonces ahora las niñas cada vez más son más niñas, más pequeñas, están teniendo periodos, ¿no? Una maestra me decía, es que hay niñas que a los 8 años ya tienen su primera menstruación, entonces, ¿en qué momento y cómo nos acercamos a ellas para hablar de este tema sin miedo, sin tabú? ¿Cómo le hacemos? Sí, pues justo hago esas caras de ¿cuál será el momento, no? O sea, porque pues decirte una respuesta específica respondería solamente a mi contexto, porque ya un poco te cuento que yo pues estuve como intentando acompañar el proceso de Lía y tocaste un tema que justo fue, soy católica, soy anarquista, soy feminista y por la misma formación católica, como lo dices, eso no se habla. O sea, yo fui y le dije a mi mamá, oye, mamá, mira, estoy haciendo un libro, es para Lía, iba a hablar de la menstruación y yo así toda pilas, ¿no? Bien animada.
Este, y le digo, ¿cómo ves? Estoy pensando que podemos hacer como cartas para Lía. Y pues yo aprendí en la terapia menstrual que uno menstrua como menstruó su mamá, como menstruó la mamá de su mamá. Entonces, para mí era importante rescatar mi proceso menstrual en una cartita dirigida a Lía, el proceso menstrual de mi madre para que Lía la leyera, el proceso menstrual de mi abuela, que había fallecido. Mi abuela, la mamá de mi mamá, falleció en el año que Lía nació. Entonces, ya tenía años muerta, ¿no? Entonces, mi mamá me contestó, ay, no, qué asco, dice. Y yo así con el corazón roto, ¡pac! Y me costó mucho tiempo. Yo no entendía por qué, si ya teníamos como todo este proceso de la carrera, de la prepa, de la hija incluso, ¿no? En ese tiempo ya estaba mi hijo. ¿Por qué? ¿Por qué decía eso, no? ¿Por qué decía que era un asco, no? O sea, como que, no, sí, no, es un asco, no sé qué. Pero también me tocó aceptar eso. O sea, porque también las mamás, las abuelas tienen sus propias vivencias, sus propias filias y fobias, ¿no? O sea, como decir, ¿sabes qué? No quiero hablar de eso porque me da asco y respétalo, ¿no? Entonces, pues en el libro no está el testimonio de mi mamá. Y sorprendentemente está el testimonio de su hermana mayor, una monja que decidió hablar sobre ese tema. Y mi tía, que es monja, en ese tiempo era madre superiora en California, me dijo, no, pues sin problema, te lo cuento, ¿no? Y se pone a redactarlo. Y ella incluso comparte una vivencia como justo como colectivo de mujeres religiosas que acompañan sus vidas desde la menstruación, ¿no? Entonces, qué locochón, o sea, eh, y ha sido fue como un parteaguas y creo que no existe el momento indicado. Ahorita sí estamos luchando para que sea más familiar el tema a través de la educación menstrual, que se hable con niñas y niños. Yo pienso que niñas y niños tienen que saber esos procesos, tanto hombres como mujeres. Pero el reto, justo como lo decías hace rato, pues es que te enfrentas a una sociedad machista y patriarcal, en la cual incluso las mujeres replicamos machismos terribles, ¿no? Entonces, eso me asusta, pero por ejemplo, te hablo desde mi labor docente. Yo doy una clase que se llama Educación Integral para la Sexualidad y Género. Y los jóvenes yo doy en prepa, están muy necesitados de esa información, de esos talleres, los reciben con gusto, al menos no hay un rechazo, al menos no hay tantas burlas, ¿no? En un medio rural como en el que estoy, perdón. Eh, pero, por ejemplo, en la ciudad y en los mismos espacios rurales te vas a encontrar, por ejemplo, en mi familia, ¿no? Uno de mis hermanos dice, ¿qué son esas de enseñarle a los niños que ya pueden decidir qué quieren ser? Y yo, eso no es lo que estamos enseñando en la escuela, ¿no? O sea, hay una desinformación terrible. O sea, justo piensas, ¿no? Que por enseñarles a usar el condón todo el mundo va a ir a usarlo. O sea, no, ¿no? Sigue pasando eso. Igual con la educación menstrual, creo que se sigue pensando que hay como esta necesidad, ¿no? De todavía de invisibilizar, ¿no? Porque dentro de la investigación que nos tocó compartir y llevar a cabo para lo del libro, pues encontré en la Biblia, encontré como decía que en el Antiguo Testamento, que si alguien se sentaba, y eso lo siguen creyendo los judíos, porque tú sabes que los judíos solo respetan el Antiguo Testamento, si tú como varón te sentabas en un lugar donde había estado una mujer menstruando, que estuviese menstruando, estabas impuro, tenías que hacerte un proceso de purificación, ¿no? Porque eso estaba muy mal visto. Y luego encontré una serie que se llama La Carpa Roja, que justo habla del mismo periodo
de esas lecturas, de esas imposiciones, ¿no? Que obviamente son patriarcales, ¿no? Donde se nulifica, se opaca, se esconde esa parte. Y justo la propuesta de la Carpa Roja es esto, o sea, las mujeres con mujeres siempre se han acompañado. Y yo creo que es muy loable y muy importante mirar a que sea con hombres y mujeres, con niños y niñas, ¿no? Y todas las diversidades que implica también ahora pues en las orientaciones de género, ¿no? No te escucho. Sigo sin escucharte, perdón, no sé si... Gracias, es que te digo que se vuelve a poner y se pone y se quita y yo así de... No te preocupes. Sí, te mencionaba que nos platicaras del libro de la niña de los ojos color café como el color de la tierra. ¿Cómo surgió? Bueno, ya nos comentaste cómo surgió, cómo empezaste con esto, pero cuéntanos un poco más de cómo lo desarrollaste, qué podemos encontrar en este libro y cuál es la propuesta también del libro. Claro. Bueno, pues el libro se llama La niña de los ojos color café, como el color de la tierra. Y para empezar, creo que ahí estamos haciendo como esta invitación de que miremos nuestros ojos de qué color son. Y la mayoría de los mexicanos, el color de los ojos son café. Y traté de hacer la analogía porque al final es como bonito que al indagar en las propuestas, te digo, o sea, surge la idea, ¿no? De hacer el libro. Entonces luego empiezo a contárselo a Magda, que es psicóloga, que es educadora menstrual, aquí en Querétaro, y me empieza a facilitar libros, me empieza a contar, a acercar pues páginas donde yo puedo ir checando como información. Y en una de esas páginas encuentro que se llama El Sangrado Libre. No usas toallas, no usas paños. Conoces, sientes y escuchas también tu cuerpo y eres consciente de ese cuerpo, que cuando sientes que viene digamos, la descarga de sangrita de lo que estamos depurando, entonces te vas pues sí, hay compañeras que estando en la ciudad pues tienen una ollita con tierra y ahí siembran su luna, ¿no? Se le llama siembra de luna. Entonces, hay otras que tienen acceso al bosque, pues van al bosque. Hay otras que están, pues promoviendo también. Yo, por ejemplo, dejé de usar toallas sanitarias hace como 6 años, ¿no? O sea, yo ya no gasto en eso a menos que sea, pues, una emergencia, ¿no? Que, rayos, pero no, habitualmente no gasto en eso. Tengo pañitos y esos paños, pues, los voy lavando conforme los voy usando y los voy secando al sol, los tallo solamente con jabón sote. Lamento hacer el comercial, pero jabón de pasta. Entonces, pues bueno, primero justo fue el pretexto de hacer un cuento para Lía, pero al final lo bonito fue que en ese acompañar colectivo de mujeres, desde la pedagogía, la educación menstrual, la historia, ¿no? Cómo fuimos narrando, cómo fuimos tejiendo esa historia. Yo estaba en un proceso también de terapia psicológica por lo de la pandemia, porque tenía un desajuste menstrual. Por eso llegué con la terapeuta menstrual. Entonces, se fueron como sumando todos los elementos que nutrieron este libro. Pero sí, lo más fuerte fue mis amigas. O sea, mis amigas que estaban escuchando el proyecto decían, oye, mira, vi esto, vi aquello. Y entonces yo desde el querer contar la historia, desde lo que yo viví, ahora sé que se llama autoetnografía y etnografía afectiva, fue que comparto con Lía lo que nos está pasando
como clan. O sea, cómo hemos vivido las menstruaciones. Al final no tuve el testimonio de mi mamá, pero tuve el de mi tía, que es su hermana mayor, es de esa generación. Y mi abuela ya había muerto, pero vive una abuela, una tía abuela, entonces ella también me contó su vivencia y la de mi abuela. Este, y entonces el libro se desarrolla con la ruptura. Primero empieza con la ruptura entre su papá de Lía y yo. O sea, cómo nos enamoramos, cómo pasó la historia desde la perspectiva, porque para mí fue algo que me cimbró, que la psicóloga me explicaba que también Lía tiene que saber las cosas feas, ¿no? Y eso no, como mamás evitas que la gente y que tus hijos sepan esas cosas feas. Y en realidad, pues es algo que ella necesitaba para entender por qué su papá y yo ya no estábamos juntas, ¿no? Juntos. Entonces comienza con eso, como que pues nos enamoramos, nos quisimos mucho y luego pues fue un caos, empezó a desdibujarse las metas comunes y nos separamos, ¿no? Entonces pasa también como a este proceso de explicar por qué desde lo que Miranda Gray recopila y lo que mi mamá me fue contando, porque incluso lo biológico, lo científico que se le llama de las ciencias duras, cómo impacta la luna, la tierra, que es un ente de agua, cómo nosotros somos seres de agua, hombres y mujeres, y está determinando todo el tiempo si mueve a la marea, si mueve la tierra, o sea, si impacta, si tiene una fuerza que está trabajando ahí, pues obviamente nosotros también como hombres y mujeres, ¿no? No es algo que sea ajeno, entonces, o exclusivo de las mujeres, ¿no? Y lo que también intento hacer es que sea un libro que tiene como un cuadernillo de trabajo, que así como vas leyendo, vas haciendo actividades, ¿no? Entonces, son retos que se le van poniendo a la niña y, por ejemplo, vienen, ¿cómo se llamó tu tatarabuela? ¿Cuándo fue su menarca? La menarca es el nombre con el que se le conoce a la primera menstruación. Y por ejemplo, hablando de tu tatarabuela, bisabuela y tu abuela, pues si ya pasaron por la menopausia, ¿cuándo les pasó? ¿Cómo la vivieron? Luego, no sé, ahí puedes revisar a la cena. Ya apareció el galán. No es un galán, perdón, es mi hijo Quetzal. Entonces también implica un proceso de autoconocimiento el mismo libro, porque pues invita a la lectora, a las infancias, a las adolescencias que lo lean, a ir poniendo como sus fotos, ¿no? En un proceso de autoconocimiento, de ver cómo has pues cambiado. No puedo decir evolucionar porque creo que ya está muy arcaico ese término. Y que también pues es como bonito mirar cómo nosotras mismas tenemos nuestra propia ciclicidad. Y fíjate que aprendí al final que ese libro empezó siendo para Lía y la terapeuta me decía, bueno, ¿y qué pasa si a Lía no le gusta? Y yo, ay, no, ¿cómo que no le va a gustar? Porque idealizamos que a nuestros hijos van a querer y van a gustar de lo que a uno le gusta, pero en realidad no, en realidad son personitas totalmente distintas a nosotros y puede ser que te guste algo igual que ellos o a ellos algo igual que a ti, pero no todo. Entonces fue algo como, fíjate, como hasta un augurio, ¿no? Porque al día de hoy no lo ha terminado de leer y ni pensar que lo hiciera, ¿no? De hecho, la edición original que se la hice solo para ella y se la entregué en la luna llena de octubre del año que cumplía 12 años, hace 4, tenía papel fabriano porque a ella le gusta mucho hacer, pintar. Entonces yo le puse papel fabriano y le puse pues lo que es la vulva y el órgano sexual femenino y cómo las partes desde una perspectiva de nombrarlo en base a la función o en base a honrando la memoria de muchas de las compas que murieron en el proceso, como es la glándula de Lucy y Betsy, que cuando se obstruyen, pues está nombrada como Bartolinitis por el vato que la
la identificó, la nombró y pues decimos, pues no, o sea, nuestros cuerpos tienen que ser nombrados desde lo que a nosotros nos significan, nos representan como mujeres, ¿no? Porque nosotras somos quienes estamos sintiendo, quienes estamos moviendo. Y yo ahorita estoy bien con esa idea porque al final me gustó el libro, descubrí que no era solamente para Lía, fue el pretexto, sino fue para mi pequeña Erika y las pequeñas todas, ¿no? Que somos y viven en nosotros, porque también eso es nombrar a esa niña que fuimos y que nos habita todavía y que comprando un dulce o un gansito regresa a nosotros, ¿no? Que era como, en mi caso, comprar un gansito era así como, incluso hoy en día lloro, ¿no? Por ese asunto. Y pues ya ahí hay como otras propuestas bonitas que incluso atraviesan por los poderes universales, que son la gestación y la creación. Entonces, como mujeres, ¿no? Gaby, pues yo estoy muy contenta de poder iniciar leyendo este libro. ¿Dónde lo podemos adquirir? Mira, en este momento solo contamos con la versión digital. Estamos como ahí, pues tú sabes, para este tipo de proyectos no hay el presupuesto nunca. Pero sí, creo que una forma de compartir es que me contacten en Facebook y yo se los comparto por inbox. Y ya con una aportación solidaria, ¿no? Para poder ir sumándole a la impresión por ahí. Estaría padre. Claro que sí. También, si me podrías decir ahorita tus redes sociales y algún correo electrónico, también para que se pongan en contacto por ese medio. De todas formas, terminando la charla, voy a poner tus redes sociales y el correo electrónico para en caso de que lo quieran adquirir, como dices tú, con una aportación solidaria y pues, no sé, algo que nos quieras agregar, querida Erika. Pues que estoy muy agradecida por la invitación. Muchas gracias por el espacio, la voz. Y creo que a pesar de que la impresión a veces nos gane y que pensemos que no estamos haciendo lo suficiente, sí lo estamos haciendo. Son pasos bien bonitos, bien importantes que se nutren del acompañamiento de otras muchas mujeres que nos apoyan, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras hijas, nuestras amigas, incluso aquellas que en algún momento nos ponen el pie y nos hacen batallar, pues también nos enseñan, ¿no? Nos enseñan cosas muy bonitas del no hacer, ¿no? Y qué no nos gusta y qué no quiero para mi vida, ¿no? Entonces, pues con mucho gusto, con mucha plenitud, comparto el libro. Obviamente es una perspectiva del clan, pero también hay otras perspectivas pues de nuestro género como mujeres en el avance de la historia. Y pues invitar, ¿no? Que quien guste, quien quiera, realice los ejercicios, avance ahí con la lectura y si se puede, que sería como algo súper chido, ir compartiendo poco a poco conmigo o generar algún espacio de retroalimentación. ¿Qué te hace sentir esa lectura de ese libro? ¿Qué te recuerda? Porque la invitación es al final que como justo menstruamos como nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra tía materna, porque eso viene por línea materna, pues que sea, mande, voy. ¿Te has sanonado, mamá? ¿Yo? Unas enfrijoladas. Hola. Hola. Ay, la luz. Hola, Quetzal. Nos vemos al rato, diles. Muy buenos al rato. Nos vemos. Bye. La invitación es que ese ejercicio, pues, a su manera, a sus tiempos, se pueda replicar de su clan. O sea, porque esto que yo les cuento en el libro es lo que pasó con mi clan, con mi vida, con mi contexto,
y cómo eso fue sumando, nutriendo o quitando lo que no hacía falta, ¿no? Entonces, creo que es importante que eso quede claro, no sé, revisa, que eso quede claro y que pues obviamente pedirles, como en su momento mi mamá le pidió a Lía, que es una historia personal, una historia que atraviesa por lo íntimo, ¿no? Que quizás por eso muchas veces se llena de tabú porque pues como a mí me pasó, no es como a la otra le va a pasar y que eso implica un montón de conocimientos o de supersticiones o de cosas que a veces no son como se cuentan, ¿no? Entonces, invitar a que se replique, invitar a que lo armen, lo desarmen, lo vuelvan a estructurar y ya da, mira, me gusta más así, quiero verlo de esta forma, todo está citado, allá están los libros que se consultaron, que lo pueden hacer con toda la confianza. Y en Facebook me encuentro como Gaby Jerry Campos. Sí, al rato te lo paso mejor escrito. Sí. Gaby. Bueno, es sencillo. Pegas Gaby, Eri, nada más que le pones Gaby y la I va a ser Y, y luego sigue Eri, ¿no? Porque, pues, justo reconociendo que soy Erika Gabriela, que me habita en esa dualidad, que Erika es la fuerte, la que saca la chamba, y Gaby es la que apapacha, la que enternece. Prefiero que vaya primero Gaby y después Eri, ¿no? Entonces, Gaby Jerry Campos en Instagram y Facebook, y mi correo es enlazandocora86@gmail.com. Igual al rato te lo comparto. Sí, sí. Gaby, y una última pregunta, ahora sí. ¿Cómo este libro lo podemos hacer acompañadas con nuestras hijas? O sea, que darle lectura en conjunto con ella y para poder como compartir también este proceso, pero no sé a partir de qué edad podríamos hacerlo. O sea, por eso yo insistía en que, te preguntaba, a partir como de qué edad podemos hablar, porque no sé si este libro es como ya una vez que tuvieron su primera menstruación o podemos iniciar desde que vemos que pues ya tienen unos 8 o 9 años, ¿no? No sé si podríamos trabajarlo así con nuestras hijas. Si debo contestar a la pregunta de que si puedes leerlo con tu hija, yo creo que sí. De hecho, al hacer el ejercicio se van a dar cuenta. Por eso yo creo que Lía no lo ha leído, ¿sabes? Porque lo hicimos y leímos juntas muchas veces. Entonces, ¿a qué edad? Creo que está enfocado un periodo previo a la menstruación. O sea, para el libro, el material que se dispone ahí, sí es previo. O sea, yo empecé a platicar, a charlarlo con Lía desde los 9 años, ¿no? Entonces, para mí, escuchar que ya se trabajaba eso en la escuela y cómo se le nombraba aparato reproductor y en realidad es órgano sexual femenino, órgano sexual masculino, y que una de las funciones que hace es la reproductiva. Pero sí toca como mamá, yo creo que como todo, ¿no? O sea, se divide por capítulos, chutarte el capítulo número 1. Yo pues sí creo que podría rayar en presunción, pero no lo es. La virtud que tengo es contar cuentos, ¿no? Entonces, mi superpoder, dirían unos amigos, es contar cuentos. Entonces, yo leo algo y lo voy contando, lo voy platicando en las noches con Lía, oye, mira, fíjate que una vez una niña, esto, aquello, ¿no? Entonces dice, ay, se parece a mi mamá. Le digo, sí, le digo, se parece a ti, ¿no? Entonces, lo curioso es que en la propuesta de taller que tengo es mover todo eso, o sea, decir, si la niña de los ojos y mirarte qué color qué tienes de tus ojos, ¿no? Si tus ojos son azules y son verdes, la niña de los ojos color verde, ¿cómo? No sé, la planta de mi mamá o el pasto de mi casa. Ay, perdón, hacer la analogía.
Y la invitación es justo que a través de la lectura, del contar cuentos, de la narrativa, de la lengua, sea el pretexto para enlazar la relación madre-hija, ¿no? Porque lo que se viene después, la adolescencia, que es lo que estoy viviendo, es un periodo rudo, ¿eh? Rudo, o sea, como sentir que esas niñas que nos acompañaron, que reían, que jugaban, que les gustaba bailar y abrazarte, no están más, no están más, están en el celular, están con sus propias prioridades, te ignoran, te hacen sentir mal, te regañan, no sé, te destrozan. De verdad es un proceso fuerte pasar y acompañar una adolescencia. Y creo que eso ha sido mucho menos, porque desde siempre yo le dije a Lía, cuando sientas que hablar conmigo ya no es suficiente, dime y buscamos el acompañamiento necesario, ¿no? Afortunadamente creo que ya estoy en el periodo final de la adolescencia y Lía ya tuvo un año de terapia psicológica por lo mismo, porque sentía que no podía como decir todo, ¿no? Y ahora ya tenemos a una Lía más madura, que ya identifica sus sentimientos, sus emociones, ya las puede procesar de una forma diferente, ya te dice lo que no le gusta, porque antes era pues todo está bien, todos somos amigos, no sé qué, y mi mamá es la mejor y la más poderosa del mundo. No, en la adolescencia es, no, esta morra no es la más chida, ¿no? O sea, y justo es simbrar ambas partes, simbrar el proceso de tu hija, que creo y siento que nos fue bien porque bueno, o sea, dentro de lo que cabe. Hasta el momento nos ha ido bien porque ese diálogo, ese contarnos cuentos, historias, nos hace que el día que es como las mejores amigas, ¿no? Aunque no podemos ser amigas de nuestras hijas, pero sí podemos tener comunicación con ellas como si lo fuéramos porque nos vemos más distanciadamente. Ella vive ahora con sus abuelos para estudiar la prepa. Entonces, el día que nos vemos así, ver, toda la charla, toda la plática, porque no nos acostumbramos a decirlo por teléfono, ¿no? Somos unas mujeres muy sensibles, muy visibles. Ajá. Ahí haz tu leche. Igual ahora, pues con las infancias, ¿no? También toca desarrollar otras competencias, otras formas de estar. Gaby, pues ya estamos a 5 minutitos de terminar y pues a mí me gustaría agradecerte infinitamente de que nos hayas compartido toda esta información de tus saberes, de este libro increíble que hay que leerlo acompañar a nuestras niñas en este proceso y que más por esta guía. También la propuesta de esta charla del día de hoy es que si se generan las condiciones, pues tener un grupito de mamás donde tú puedas ser la facilitadora en la medida también de tus posibilidades, te digo, si las condiciones se dan, para que tengamos un tallercito, un mini tallercito contigo y que pues puedas darnos esta guía que a veces las mamás necesitamos, ¿no? Nada más que tenemos hijas en esta edad, que no sabemos luego cómo entrarle. Pero bueno, esta es la propuesta, es la idea y pues no me queda más que agradecerte y mandarte un abrazote hasta la sierra y pues ya nos dejaste nos vas a pasar tus redes sociales y yo lo comparto al final y también repetirles e invitarlas a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que en YouTube están los videos, se quedan las charlas guardadas porque Facebook no los elimina después de cierto tiempo, entonces ahí están como manera de respaldo. Y pues nada, agradezco también a todas las compañeras que nos han estado viendo, que nos han estado escuchando, que les dejen su comentario, dejen sus preguntas y les vamos a seguir dando pues seguimiento. Gaby, pues un abrazote, muchísimas gracias por una maternidad deseada, elegida, voluntaria, informada y consciente. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta la próxima. Bye. Chao.